el título de esta serie es el mejor día de tu vida. Y si tú te pones a pensar en el pasado, ¿cuáles han sido los mejores días de tu vida? Algunos piensan, cuando me casé, aunque algunos pueden decir, no, fue el peor, de ahí comenzó toda la... No, 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 no. No. Y algunos, no, porque estaba inocente, después mis ojos se abrieron y ya. No, o sea, otros pueden decir el mejor día que ha sido de mi vida cuando mi hijo nació, cuando mi hija nació. ¿Es un momento precioso? Claro que sí. ¿Que son momentos que se recuerdan? Claro que sí. Pero en unas vacaciones, no sé si te has fijado, tomamos vacaciones, podemos ir a lugares bonitos, podemos descansar, pero siempre va a haber algún problema en cualquier vacación o en desacuerdo o alguna situación. Nunca. Entonces, hay algo que se puede decir el mejor día, lo mejor de nuestra vida. Y por eso lo mejor no es lo que hemos tenido. Gracias a Dios por todo lo que hemos tenido y han sido cosas muy buenas, cosas difíciles también, claro que sí. Cosas aún tragedias, sí. Pero el mejor día de nuestra vida está por venir. Y el mejor día de nuestra vida comienza con la venida del Señor de Jesús, que viene y viene a regresar por nosotros. A mí me encanta la actitud de los niños pequeñitos, porque los niños pequeñitos son inocentes, pero cuando te has fijado cómo el niño, si se separa del papá o se separa de la mamá, un rato o por cualquier situación y luego los ve, se emociona el niño y corre y le da abrazos. Y dice, sí, eso es cuando están chiquitos, ya después ya ni siquiera los quieren ver. Bueno, pero qué bonito en esa etapa, ¿sí o no? Y el niño se alegra con el padre, se goza, ¿por qué? Porque ese ser querido viene. El mejor día es cuando el Señor viene por nosotros. Y la venida del Señor es eminente. Él ya viene. Y precisamente en esa venida, el Señor nos ha hablado y nos dice en la palabra que el día y la hora de su regreso nadie lo sabe. Que va a venir como un ladrón en la noche. ¿Por qué? Porque el ladrón no te manda una carta, el día a esta hora voy a llegar a tu casa. El ladrón no te dice eso. El ladrón te llega cuando menos lo esperas. O cuando tú estás ausente de tu casa, entonces te quiere robar. Por eso él dice, él viene cuando no lo esperas. El día y la hora nadie lo sabe. Y te voy a decir, hay personas que han tratado de predecir el día y la hora. Hay una secta, y no le puedo llamar que es una iglesia, es una secta. Esos son los testigos de Jehová, y lo digo públicamente porque así es. Ellos, no una vez o dos veces, varias veces han dicho, el Señor Jesús viene en esta fecha. Y pasa esta fecha y no ha venido. Entonces, si dices algo y no es correcto, eso se llaman falsos profetas. Por eso los testigos de Jehová son falsos profetas, por la boca de ellos mismos. Y lo digo públicamente y se los digo en su cara, porque eso es lo que dice la palabra. Amén. Porque el día y la hora nadie lo sabe, pero sí la Biblia nos habla de señales de su venida, de que ya nos aproximamos. Y les voy a ser sinceros, mi opinión personal es de que el Señor viene en nuestra generación. ¡Wow! Y para mí, yo creo que Él viene en menos de 10 años. Y uno dice, ¡wow! Y en reuniones pasadas les he dicho por qué. Entonces, el Señor ya viene. Pero ¿qué tenemos
pero la Biblia, la palabra de Dios nos dice nuestro futuro y lo que va a suceder. De veras, hay un deseo también en mucha gente, eso es parte de nuestra naturaleza, que nos queremos saber qué va a pasar en el futuro. Hay personas que quieren saber eso, que hasta buscan el horóscopo, que son las señales de los planetas y la alineación para ver qué sucede, que no salen del día antes de consultar con su horóscopo del día, qué les va a suceder. Hay personas que buscan curanderos o buscan personas que le lean la mano para saber cómo les va a ir en la vida o cuál es la situación. Que aún personas mirando los asientos del café y tantas cosas, pero todo eso es que buscando el futuro, qué va a pasar en el futuro, qué es lo que viene, cuáles son los acontecimientos. Y quiero decirte, qué hermoso que el Señor nos dejó su palabra y que en la palabra de Dios nos dice cuál es el futuro que nos espera. A ti y a mí, y no tan solo a nosotros, a la humanidad completa. Por eso, el día de hoy, yo te quiero hablar acerca de los eventos. Los eventos, aquí dice la cronología de eventos, cuando Jesús regrese. Cuando Jesús regresa, te voy a decir, van a pasar ahorita, están por pasar 5 eventos que van a transformar la historia de la humanidad, para cristianos, para no cristianos. Lo creas o no lo creas, esto es un hecho. La palabra de Dios no miente. Esto va a suceder. Y entonces te quiero hablar el día de hoy de estos 5 eventos. En el primer servicio les dije los 5, pero nada más pude llegar a 3. Entonces no sé si voy a poder en este servicio darles los 5, pero voy a tratar. Pero 5 eventos que van a suceder cuando Jesús regrese. El primer evento que estamos esperando en la venida del Señor Jesús es la resurrección de los muertos en Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Eso es lo que estamos esperando. Entonces, a este acontecimiento es lo que te estoy mencionando, que en mi opinión personal, en menos de 10 años, esto es algo eminente. Lo vemos las señales por todos lados acerca, aún esa pandemia que hemos tenido, esa es una señal también de los últimos tiempos. Entonces, mira, yo quiero que veamos este pasaje en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 15 en adelante. Y vamos a ver acerca de este próximo acontecimiento que viene. Dice, les decimos en el verso 15, les decimos lo siguiente de parte del Señor. No es de parte de una iglesia o no de parte de Pablo. No, esta es una palabra que proviene de parte de Dios a la iglesia de Tesalónica, pero el día de hoy también a la iglesia de Mundo de Fe McKinney. Y dice, esta parte viene de parte del Señor. Dice, nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de las tumbas. Primero, pongan el otro, por favor. Aquí dice, primero los cristianos que hayan muerto. Cuando Jesús viene, los primeros que se van son los cristianos que hayan muerto. Escúchame, no te estoy diciendo, son los bautistas o los presbiterianos o los metodistas o los pentecostales o las asambleas de Dios o Mundo de Fe McKinney o la iglesia católica, cualquiera que sea eso. No,
Son los cristianos. ¿Y quién es un cristiano? Uno que sigue a Cristo. Punto. Uno que sigue a Cristo. Si tú nada más vienes a una iglesia, a cualquier iglesia, pero no estás siguiendo a Cristo, no eres un cristiano. Yo les llamo cristinos, nada más. O sea, que pueden parecer nada más en la iglesia, porque afuera no son nada cristianos. Son como cualquier persona del mundo. Entonces, aquí dice que primero, entonces, ¿y quién lo identifica? No tú, no yo. El Señor los identifica. Y dice, los cristianos que hayan muerto, dice, se levantarán de sus tumbas. En otras palabras, van a resucitar, tienen vida. Por eso no significa que cuando nuestros corazones dejan de latir, ya terminó nuestra vida. No, apenas va a comenzar esa vida completa. Aquí dice, los muertos se levantarán de las tumbas, verso 17. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Dice que el Señor descenderá del cielo, estará en el aire. Eso significa entre el cielo y la tierra, en el aire. Y que ahí nos encontraremos. Primero los muertos resucitan, suben con el Señor, y los que vivimos, si vivimos en estos 10 años, así como les estoy diciendo, yo no soy un falso profeta porque no les estoy diciendo el día, no les soy un falso profeta porque no estoy diciendo, les estoy diciendo mi opinión personal, mi creencia, pero por las señales que el Señor viene, pero puede venir como el día de hoy, como en 5 años, 8 años, no sé, pero el Señor viene. Amén. Entonces, por eso yo no soy un falso profeta, no estoy declarando, pero sí estoy diciendo, ya no tarda en venir. Entonces, si Él viene y nosotros todavía vivimos, vamos a tener la bendición que tuvo Enoc. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios y el Señor se lo llevó. La Biblia dice de Elías, que Elías sin la muerte, él ascendió con el Señor. Y cuando venga el arrebato, si ya viene próximamente, los muertos resucitarán y luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados en el aire. El Señor hace la cirugía plástica más rápida, instantánea del mundo, que quita este cuerpo decadente, este cuerpo corruptible, este cuerpo enfermizo, este cuerpo con todas las necesidades, y nos da un cuerpo incorruptible, un cuerpo eterno, un cuerpo glorificado, un cuerpo bendecido, un cuerpo para estar con el Señor ahora para siempre. Dale un aplauso de gratitud al Señor. Entonces dice, luego junto con ellos nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor, y aquí dice, para siempre. Escúchame, ahorita el Señor está con nosotros, sí. Dice la palabra que el Señor iba a estar con nosotros, pero espiritualmente. No lo vemos físicamente. A partir de este momento, vamos a estar con el Señor para siempre, físicamente, y viendo al Señor. ¡Wow! Ahorita el Señor, lo sientas o no lo sientas, el Espíritu de Dios viene y está con nosotros siempre. Amén. Pero este día, ahora ya lo vemos. Y va a ser para siempre. Y mira lo que dice el verso 18. Así que anímense. No dice, tengan miedo. Tengan ese pavor. Estén preocupados. Estén ansiosos. Dice, así que anímense unos con otros con estas palabras. ¿Con cuáles palabras? Que Cristo viene. Y que Cristo viene por ti, y Cristo viene por mí, y qué bendición. Dale un fuerte aplauso de gratitud al Señor. Entonces, eso es lo primero que estamos esperando, el arrebato de la iglesia, que venga por nosotros y que seamos transformados. Pero quiero decirte,
En ese momento todo mundo va a ver a Jesús. Aquí dice que regresa al aire. Y luego los muertos resucitan y los que vivimos seremos arrebatados. Pero el resto de la humanidad va a ver a Jesús en este momento. No. Esto solamente somos nosotros los que vamos a ver al Señor. Entonces, este es el primer evento que está por venir. El segundo evento que sigue es que cuando subamos con el Señor, ¿a dónde nos va a llevar? Porque nos encontramos con Él en el aire y nos va a llevar al cielo. El cielo es en la presencia de Dios. La Biblia habla de 3 cielos. De 3 cielos, sí. En Romanos Pablo habla de que él fue al tercer cielo. ¿Y cuáles son los cielos? El cielo número 1 es el que vemos, el cielo azul, nuestra atmósfera. El cielo número 2, ¿qué es? Es el espacio. Lo que está detrás de este cielo que vemos está el espacio. Y el tercer cielo es el espiritual, donde está Dios. Amén. Donde están sus ángeles. Ese es el tercer cielo. Entonces, ¿qué va a suceder? Subimos al cielo y al subir va a suceder esto: las bodas del Cordero y el regreso y el glorioso regreso de Jesús y nosotros con Él. Cuando nosotros vamos, comienza una época en esta tierra que la Biblia le llama la gran tribulación, que es el juicio de Dios a las naciones, al mundo entero, por su pecado y por desviarse de Dios. En esas viene, ¿por qué se le llama la gran tribulación? Porque te voy a decir, todas las plagas que vivió el pueblo de Egipto cuando Israel estuvo cautivo en Egipto, eso no es nada a comparación de lo que le va a suceder al mundo entero. Ahí fueron 10 plagas. En esos 7 años no va a haber 10 plagas, va a haber 21 plagas. En un periodo de 7 años. En ese 21 plagas van a morir más de las 2/3 partes de todo el mundo. Millones y millones y millones de personas. Y tú puedes decir, pues no que Dios es un Dios de misericordia. La estamos viviendo. Su amor, su misericordia, su gracia. Pero si uno, dice la palabra de Dios, que si uno rechaza a Dios, Dios nos rechaza a nosotros. Entonces, quiero decirte, si hay personas que no están aquí, ¿sabes lo que es? Uno puede decir, si están desanimados, están rechazando a Dios. Entonces, porque este es un periodo de gracia. Entonces vienen 7 años, 7 años de gran tribulación en la tierra, pero ¿y qué va a pasar en el cielo? En el cielo va a haber lo que se le llama las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 19, verso 6, dice de esta forma. Dice, entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud, o el rugido de enormes olas del mar, o el estruendo de un potente trueno que decía, alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Entonces se oyó un sonido, un gritos, pero no eran nada más gritos, nada más de dolor, de llanto. Era una alabanza que decía, alabado sea el Señor. Era un grito de esto que era, me encanta, pongan el otro versículo, el 6, dice, o el rugido de enormes olas o del mar, o estruendo de un potente trueno. Les preguntaba en el primer servicio, no sé cuántos de ustedes alguna vez han estado a los pies, en la parte baja de una cascada, o lo que le llaman en inglés a waterfall.
las más grandes del mundo son las cataratas del Niágara, incluye varios estados, pero ¿cuántos de ustedes han estado en alguna catarata viéndola? Puedes levantar la mano si hay alguien que ha estado. Ok, pueden bajarla. Todas las personas que han visto una catarata y que han estado a los pies de esa catarata, si estás con personas, ¿puedes hablar con la persona? No, ¿verdad? Porque es tan ensordecedor el estruendo de que ocupa todo. Y aquí dice la palabra que así es un estruendo ensordecedor. Y que ese estruendo no solamente es un grito, son personas que están alabando a Dios, diciendo alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso reina. Y luego verso 7. Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero. Y mi pregunta es, ¿a quién se está refiriendo? ¿Quién es el Cordero? Jesús. ¿Por qué? El mismo Juan Bautista, cuando vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y aquí dice, es la boda del Cordero, es la boda de Jesús. Pues en una boda tiene que haber el hombre como con la mujer con la que se casa. Aquí es la boda del Cordero, que es Jesús. Y dice, y su novia se ha preparado. ¿Quién es la novia de Jesús? Nosotros. Tú. Nosotros como iglesia. Somos nosotros. Y dice que Dios ha preparado. A ella se le ha concedido, a la novia. Entonces, ¿a quién? A la iglesia, a ti y a mí. ¿Qué se nos ha concedido? Vestirse de lino blanco y puro, de la más alta calidad. Entonces, se nos da unas vestiduras preciosas de lino fino. Y dice, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Y aquí quiero hacer una aclaración. Para ir al cielo, no es que tenga que ir por mis buenas acciones. No. Para ir al cielo es por gracia, por regalo de Dios. Amén. Es un regalo de Dios. Pero ahora, para casarme, para ahora ser parte de la novia, uno tiene que tener las vestiduras. Tiene que de que uno se va a casar. Y aquí son vestiduras blancas, resplandecientes, pero que eso representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Entonces, ¿eso qué significa? Que tú y yo, Dios está esperando que hagamos buenas acciones, no para ganarnos la salvación, sino ahora para estar en la presencia del Señor y todo lo que ahorita vamos a ver las consecuencias de esas buenas acciones. En Efesios capítulo 2, verso 20 dice, tú y yo fuimos creados por Dios para buenas obras. Así dice. Fuimos creados por Dios para hacer. ¿Y cuáles son las buenas obras? Te voy a decir, todo lo que hagamos por otras personas. Esas son las buenas obras. Todo lo que hagamos para servir, para bendecir a otras personas. Y más a personas que no nos lo puedan pagar. Porque si lo hacemos por una beneficio, pues eso ya somos calculadores y somos ventajosos. No, no, no. Aún por personas que nadie nos lo pueda pagar, son esas buenas acciones del pueblo santo de Dios. Entonces, y dice esto, del pueblo santo de Dios. Quiero decirte algo. Hace 3 semanas el pastor Dani estuvo predicando aquí y él nos mencionaba que las bodas judías eran de 7 días. Wow, y uno dice, sí.
Y ahí dice, uy, 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 las bodas americanas, la ceremonia es como de 10, 15 minutos. La boda americana. La boda, la ceremonia hispana a veces es de 45 minutos, una hora. Quiero decirte, en mi boda, cuando yo me casé fue hace 39 años y el pastor dio un estudio bíblico. Él, nada más la predicación duró 1 hora 15 minutos. Esa fue en mi boda. Entonces, pero la gente no se fue porque había recepción, entonces tenía que quedarse para ir para la comida. Entonces, yo no vi nadie, bueno, aparte yo estaba adelante, entonces no vi si alguien se fue. Pero duró 1 hora y 15 minutos. Entonces, aquí, pero las bodas judías normalmente son 7 días de celebración y todo eso. Y qué casualidad que ya habla de las bodas del Cordero. Y esas bodas del Cordero van a ser mientras son la gran tribulación. ¿Y cuántos días, cuántos años son la gran tribulación? Son 7 años. Entonces, en esos 7 años que aquí está pasando las mayores desgracias del mundo, tú y yo vamos a estar de bodas por 7 años en el cielo, en la presencia de Dios, gozándonos. Entonces, ¡qué bendición! Dale un aplauso de gratitud al Señor. ¡Wow! Eso es algo precioso. Y tú dices, te voy a decir, y yo lo estoy mencionando, hay algunos cristianos que dicen, no, no, el cristiano se va a quedar en la tribulación. Bueno, si él se quiere quedar, pues que se quede él, pero yo me voy. Pero, ¿por qué? Porque la tribulación es el juicio de Dios a las naciones. No es al cristiano. Porque el cristiano ya fuimos juzgados juntamente con Cristo en la cruz. Jesús fue crucificado por ti y por mí. Por esa razón, ahora Él viene solamente por nosotros. Pero en ese tiempo, Él nos lleva, estamos en el aire y nos lleva al cielo. ¿Y qué vamos a experimentar? Las bodas del Cordero durante esos 7 años. Y al término de los 7 años, ¿qué sucede después de una boda? Bueno, yo recuerdo en las bodas hispanas, está la boda y luego lo que le llaman la tornaboda. No sé si hay alguien que... ¿Y qué significa? La fiesta con la familia más íntima o los amigos más cercanos. Después de la boda le siguen en otro lugar y otra fiesta y todo eso. Bueno. Pero después de todas las fiestas y de toda la ceremonia y todo lo que pasa, ¿qué sigue? La luna de miel. Sigue la luna de miel. Entonces, muchas parejas, yo recuerdo, o sea, mi esposa y yo, como luna de miel, nos tomamos una semana, 7 días en Acapulco, México. Ahí fuimos. Yo en toda mi vida nada más he ido una vez a Acapulco y esa vez fue en mi luna de miel. Y fue algo precioso. Pero como las bodas del Cordero, pasa esos 7 días o 7 años y luego, ¿qué sucede? Y esto es lo que sucede, que al término de este tiempo, vamos ahora al verso 11 del capítulo 19, miren lo que dice. Entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero. Miren las palabras fiel y verdadero, está con mayúscula. ¿Qué significa? Que si es con mayúscula y se llama fiel y verdadero, se está hablando de Jesús. Jesús es fiel y verdadero. Muy bien, entonces el jinete de ese caballo blanco es Jesús. Porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Verso 12. Sus ojos eran como llama de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era la palabra de Dios. Es otro de los títulos de Jesús, es de que es la palabra. En Juan dice, yo soy, en el principio era el verbo, la palabra en acción. Era el verbo era con Dios y el verbo es Dios. Amén. Entonces es un título, está hablando de los títulos de Jesús. Dice entonces,
Y después de eso dice, los ejércitos del cielo vestidos de lino blanco. ¿Cuáles eran las vestiduras de la iglesia? Lino blanco. Y ahora no lo dice como la novia o como la esposa. Ahora habla los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro, de la más alta calidad, los seguían en caballos blancos. O sea, la iglesia entonces ascendemos con Jesús a las bodas del Cordero en el cielo por 7 años. Y al término de los 7 años, en la luna de miel, ¿qué pasa? Jesús regresa a la tierra como jinete en ese caballo blanco, pero dice aquí que los ejércitos del cielo, nosotros venimos con él, siguiendo a Jesús, con esa vestidura blanca. Y dice verso 15, de su boca salía una espada afilada para derribar las naciones. Entonces, ¿cómo derribaba? ¿Cómo estaba peleando? Con su palabra. No con las manos, no haciendo movimientos. Con su misma palabra era derribado todo. Él las gobernará con barra de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el lugar que corre del lagar. Este evento es lo que algunas personas le llaman la Tercera Guerra Mundial o la batalla del Armagedón. Y luego dice, en la túnica a la altura del muslo estaba escrito el título, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces es el título de Jesús que venía de regreso. ¿Y dónde regresó? ¿Y dónde iba a regresar? En otro pasaje dice que regresa al valle del Megido. Esa es la palabra hebrea. Y la palabra Megido significa Armagedón. Entonces Jesús regresa, pero regresa con nosotros, con la iglesia. ¿A dónde? A Jerusalén. Yo ya he tenido oportunidad de ir 2 veces en mi vida a la nación de Israel. Y me he parado en una loma viendo el valle del Megido, que está verde, es puro, no hay nada. Está la lomita y está todo un valle verde. Y pensar que ese lugar se llenará de ejércitos y el Señor Jesús va a venir. Pero ahora con su palabra va a destruir a todos porque se han rebelado en contra de Dios y nosotros venimos con Él. Si alguno dice, no, pues yo no he tenido la oportunidad de ir a Israel, no te preocupes, porque si tú eres verdaderamente cristiano, un día estarás juntamente con el Señor en Israel, en esa batalla. Y esa batalla que el Señor es invencible. Dale un fuerte aplauso de gratitud al Señor. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Entonces vamos a recibir, va a suceder eso. Y en el verso 19 de este mismo capítulo dice esto. Después vi a la bestia y a los reyes del mundo y sus ejércitos, todos reunidos para luchar contra el que está sentado en el caballo y contra su ejército. O sea, entonces era la lucha en contra de Jesús y en contra de nosotros. Aquí dice, y en contra de su ejército. Verso 20. Y la bestia fue capturada, y junto con ella el falso profeta que hacía grandes milagros en nombre de la bestia. Milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado a su estatua. ¿Cuál era la marca de la bestia? Un nombre que se llama 666, que va a estar escrito en las frentes, no en nuestra, yo me saco de ahí, pero en las frentes de las personas. Y aparte de eso, en las frentes o en la mano derecha, izquierda de la persona. Entonces, y aquí dice, a los que no han aceptado la marca de la bestia y adorado a su estatua, tanto la bestia como el falso profeta
fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Verso 21. Todo su ejército fue aniquilado por la espada afilada que salía de la boca. O sea, con su palabra, del que montaba el caballo blanco. Y todos los buitres devoraron los cuerpos muertos hasta hartarse. La pregunta es, ¿y nosotros vamos a hacer algo? No, ahí nada. Ahí solamente el Señor va a hacer todo. Imagínate eso, multitud de ejércitos. Y solamente con la palabra va a ser desmenuzado todo. Y nosotros le seguiremos. El Señor va a capturar al diablo y lo va a echar en el lago de fuego. Qué hermoso. Entonces, y ahí ese es el segundo evento. Y también en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 8, dice esto. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Qué hermoso. El Señor se va a justiciar al enemigo y completamente. Ese es el segundo evento. Primer evento, el arrebatamiento de la iglesia y la resurrección de los muertos. El segundo, las bodas del Cordero con el regreso de Jesús. En ese regreso de Jesús, ahí todo mundo lo verá. Se va a pasar por la televisión. Se va a pasar por todos los niveles de información. Todo mundo lo verá. Y verá a Jesús y nos verá a nosotros viniendo con Jesús. Qué hermoso. El Señor va a capturar al enemigo y lo va a echar al lago de fuego. Ese es la segunda acontecimiento. El tercer acontecimiento mundial son los 1000 años en los que Jesús reinará en la tierra sobre los sobrevivientes de la tribulación y nuestra autoridad total con Él como su esposa y representante. Y mira, ya no estamos hablando de 20 años, 50 años, 1000 años. ¿Quién va a durar 1000 años? Tú, yo. Por eso, esto es un hecho. Esto es el futuro. Esto es lo que vamos. 1000 años. En Apocalipsis 20, del verso 1 en adelante, dice esto. Luego vi un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo y una pesada cadena en la mano. Sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua, quien es el diablo, Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Qué hermoso. ¿Quién sujetó al diablo? Ni vamos a ser nosotros. Va a ser un ángel que va a sujetar al enemigo. Algo que nada más al ver esto, dice, el ángel lo lanzó al abismo sin fondo. Una pregunta, ¿cuántos de nosotros hemos tenido miedo a la altura? ¿Alguna vez has tenido miedo a la altura? Yo sí. Que has estado hay veces de que en un precipicio, en una montaña, y ni te quieras acercar porque, ay, no vaya a ser que el aire me aviente o que pierda el balance. Pero se siente horrible, ¿sí o no? Imagínate que caigas y que vuelvas a caer y no hay fondo, y no hay fondo, y no hay fondo. ¿Qué sensación? Horrible. Por más que queramos comprenderla, wow, nada más esta expresión, lo lanzó al abismo sin fondo. O sea, el horror. Uno de los problemas que más tenemos es el temor. Imagínate el diablo, el temor. Ahora, y ese sin fondo y sin fondo. Y dice, y lo encerró con llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. ¿Sabes? La palabra Satanás o el diablo, uno de los significados de la palabra es
el acusador. Imagínate, por 1000 años ya no vamos a tener el acusador. Ya no vamos a estar pudiendo acusarnos. Ya, qué hermoso vivir sin el diablo. Y no te estoy hablando con la persona que está al lado tuyo, ¿verdad? Eso no. Y algunos pueden decir, cualquier parecido es mera coincidencia, nada más. Es mera coincidencia. Aunque algunos pueden parecerse de más, pero no. A esa persona que está a un lado no nos estamos refiriendo. Entonces, estamos refiriendo al verdadero acusador, al verdadero diablo. Entonces, el que está a un lado, no. Entonces, a ese el Señor lo va a agarrar por 1000 años y lo va a dejar, en ese abismo. Entonces, y dice, pasado este tiempo, debe ser soltado por un poco de tiempo. Que sigue. Después vi tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Pero dice, después vi tronos, no un trono. ¿Quién se sienta en un trono? El rey. ¿Y los reyes qué tienen que hacer? Pues gobernar. Pero aquí dice, vi tronos, no uno, el trono de Dios. No, vi tronos, muchos tronos. Y dice, y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. Está hablando que nosotros vamos a estar con el Señor, pero en esos 7 años va a haber personas que se conviertan a Cristo. Pero muchos de ellos van a morir, algunos decapitados. Les van a cortar la cabeza por no ponerse la marca de la bestia, por no adorar a la estatua. Entonces, pero ahora ellos van a ser parte también de la primera resurrección y ellos reinarán en esos tronos. Los cristianos de esos 7 años, pero también nosotros reinaremos por 1000 años en esos tronos, en esas ciudades. ¿En dónde vamos a reinar? ¿En el cielo? No, estamos aquí en la tierra. Acuérdense, al final de los 7 años regresamos del cielo y estamos aquí en la tierra. ¿Quién sabe en dónde nos vaya a tocar? Pero vamos a estar aquí en la tierra reinando. Y dice, esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Entonces quiero decirte, desde el Génesis hasta el arrebato, todas las personas que murieron en el Antiguo Testamento que fueran justos, que hacían las cosas a la manera de Dios, y todos los cristianos después de Jesús hasta el arrebatamiento, los muertos y los que están vivos, juntos reinaremos por 1000 años. Y los muertos aún cristianos de los 7 años de la gran tribulación, vamos a reinar juntamente con el Señor por 1000 años. Eso es la primera resurrección. La segunda resurrección son para los incrédulos. Nada más hay 2 resurrecciones. La primera es para todos los creyentes, justos y cristianos, y la segunda para todos los incrédulos. ¿Desde cuándo? Desde Caín, desde el principio, todos los incrédulos. ¿Hasta cuándo? Hasta se puede decir, hasta después de los 1000 años, hasta ese momento, ahí va a ser la segunda resurrección. Pero nada más hay 2. La primera es para todos los cristianos y comienza con el arrebato y termina en los 7 años con la batalla del Armagedón y todos los que mueren durante ese tiempo que sean cristianos. Entonces, y reinaremos con el Señor durante 1000 años. Entonces, luego el que sigue, por favor.
Benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Gloria al Señor, reinaremos con Él. Entonces, y muchas veces la pregunta, ¿y cómo va a ser eso de reinar? Y reinar, ¿qué vamos a reinar? A las personas que sobreviven la gran tribulación. Y para eso el Señor, y este es el último pasaje que quiero compartir contigo el día de hoy, en Lucas, perdón, sí, Lucas capítulo 19, verso 11 en adelante. Dice esto la palabra de Dios. Dice, la multitud escuchaba todo lo que Jesús decía y como ya se acercaba a Jerusalén, les contó una historia para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Ellos pensaban que Jesús venía, iba a establecer el reino, su gobierno. Entonces ellos querían que Jesús se estableciera y que le ganara al César, a Roma, y que estableciera el reino. Y Jesús dice, no, yo todavía no vengo a reinar, pero habla de su reino. Y dice, corrigió la idea y les corrigió a través de esta historia. Dice, les dijo, un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Antes de partir reunió a 10 de sus siervos. ¿Cuántos de sus siervos reunió? 10. 10 personas, ¿ok? Y dividió entre ellos 5 kilos de plata, diciéndoles, inviertan esto por mí mientras estoy de viaje. 5 kilos de plata. Entre 10 personas, ¿cuánto le queda a cada persona? ¿Cuánto? Medio kilo. Medio kilo. Algunos en el primer servicio también dijeron 2, porque están pensando de 10. Entonces no, aquí eran 5 kilos entre 10 personas. Entonces es medio kilo les quedó a cada persona. A 10 personas se les dio medio kilo de... Y con instrucciones, inviertan. ¿Qué significa? Pónganlo a trabajar. Actívenlo. Inviertan esto por mí mientras estoy de viaje. Verso 14. Pero sus súbditos lo odiaban y enviaron una delegación tras él a decir, no queremos que él sea nuestro rey. Después de que lo coronaran rey, volvió y llamó a los siervos a quienes les había dado el dinero. Quería saber qué ganancias habían tenido. El primer siervo informó, amo, invertí su dinero. Me encanta esto, porque no dice invertí mi dinero. Dice invertí su dinero. Sabía que no era de él. Punto. Invertí su dinero y multipliqué 10 veces el monto inicial. ¡Wow! Bien hecho, exclamó el rey. Eres un buen siervo. He sido fiel con lo poco que te confié. Así que como recompensa serás gobernador de 10 ciudades. Escucha, estaba hablando del reino. Y el primer reino es el reino milenial, de 1000 años, después de su regreso. Y de ese regreso, de ese reino, está hablando, ahora se te va a dar para gobernar 10 ciudades. Pero ¿cuál era la forma? La forma era que tenía que invertir cuando el rey le asignó ese dinero. Te voy a decir, la vida Dios nos la dio. Y junto con la vida Dios nos asignó con talentos, con habilidades, con tantas cosas que no son de nosotros, le pertenecen a Dios. Y de todo lo que Dios nos da, tenemos que multiplicarlo. Escúchame, si tienes familia, tiene que multiplicarse la familia.
una de las maldiciones más grandes es no tener familia. ¿Por qué? Multiplicación, crecimiento. Y en muchos, yo he visto personas, parejas que no podían tener hijos, que siguen orando y el Señor les da. La Biblia está cargada con personas que eran estériles y el Señor, Abraham, Abraham no podía tener hijos. O sea, la mamá Ana, la mamá de Samuel no podía tener hijos. Y podemos ver cantidad de personas que no podían y el Señor les daba. Amén. Pero todo tiene que multiplicarse. Este hombre multiplicó y le dice, ahora te voy a hacer gobernador de 10 ciudades. ¿Pero por qué? Por lo que hizo cuando él, con lo que su Señor le había dado. Entonces, ¿qué significa? Que Dios espera que hagamos algo con lo que Dios nos ha dado. Algo para Él. Luego lo que sigue, verso 18. El siguiente siervo informó, amo, invertí su dinero y multipliqué 5 veces el monto original. Bien hecho, exclamó el rey, serás gobernador de 5 ciudades. Y el verso 20. Pero el tercer siervo trajo solo la suma. Acuérdense que viene 10 siervos que se les dio, pero nada más viene la respuesta de 3. Y dice, pero el tercer siervo trajo la suma original y dijo, amo, escondí su dinero para protegerlo. Tenía miedo porque usted es un hombre muy difícil de tratar, que toma lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró. Siervo perverso, dijo el rey a gritos, tus propias palabras te condenan. Si sabías que era un hombre duro, que tomo lo que no es mío y cosecho lo que no sembré, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Luego, dirigiéndose a los otros que estaban cerca, el rey ordenó, quiten el dinero de este siervo y dénselo al que tiene 5 kilos. ¿Quién es el que tiene 5 kilos? El que lo multiplicó 10 veces. Ya no tenía medio kilo, ahora tenía 5 kilos. Pero ahora iba a tener 5 kilos y medio, porque ahora iba a recibir el medio kilo que el otro hombre no hizo nada. Entonces se lo dio el de 5 kilos. Pero amo, le dijeron, él ya tiene 5 kilos. Y sí, respondió el rey, y a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. En cuanto a esos enemigos míos que no querían que yo fuera su rey, tráiganlos y ejecútenlos aquí mismo en mi presencia. Entonces el Señor nos habla de que hay una multiplicación y que hay cosas que Dios espera que nosotros hagamos. Eso y los beneficios, ¿en dónde los vamos a ver? En el reino milenial, que ahí se nos van a asignar ciudades. Por eso el día de hoy, y con esto termino, ¿qué has hecho con lo que Dios te ha dado? ¿Vivir para ti? ¿Nada más sobrevivir? ¿Nada más tener un trabajo? ¿Qué has hecho? Y es algo tan importante de que, escúchame, todo esto es un hecho, esto viene, esto va a pasar. Este es el futuro. Y el Señor nos está preparando el día de hoy. Todavía Él no viene. Todavía no sabemos cuándo. Quizás muy pronto. Pero estamos aquí. Te voy a decir, a principio, cada año, nuestra iglesia, como iglesia tenemos este es nuestro lema, o la visión de nuestra iglesia es esta: conocerlo y darlo a conocer. Esa es la visión. Es de una relación personal con el Señor. Y si yo lo conozco, lo voy a dar a conocer. Si no lo doy a conocer, ¿sabes por qué es? Porque no lo conozco. Pero si lo conozco, lo tengo que dar a conocer. ¿Qué significa? Tengo que hablar de Él. Tengo que ser testigo de Él. Entonces, si tengo que ser testigo, y cada año en enero yo doy la visión para este año.
Y este año el Señor me daba como visión de la iglesia, aparte de conocerlo y darlo a conocer, eso en forma general para toda la iglesia y todo el tiempo. Pero para este año, la palabra que el Señor me daba era esta: pon primero a Dios. En otras palabras, vive para Dios. Porque si no vives para Dios, ¿para quién vives? Para uno mismo, para ti mismo. Y cuando uno vive para uno mismo, uno vive una vida egocéntrica. Y siempre se está quejando por lo que no tiene. Y nunca está satisfecho. Y luego recibe y ya quiere más. Nunca. Por eso el Señor ya viene. Y el Señor nos pregunta: ¿ya te he dado? ¿Qué te ha dado? Vida. Te ha dado talentos. Si estás casado, te ha dado una esposa, un esposo. En lugar de estarte quejando de lo malo y de todas las debilidades de tu esposo, de tu esposa, ¿qué debes de estar? Agradecido a Dios y servirle a Dios con tu esposo y con tu esposa. ¿Qué? Servirle. Tus hijos que conozcan a Dios, que le sirvan. Es una tristeza ver familias entre comillas cristianos y que sus hijos están perdidos. De veras, el primer llamado que Dios nos da como padres de familia es salvar a nuestros hijos. ¿Cómo los vas a salvar si ni siquiera le hablas de Dios? Si ni siquiera les enseñas de Dios, si ni siquiera haces algo por Dios. Yo veo el día de hoy a la pastora Becky y me sorprende de veras que tiene 2 niños chiquitos y en ocasiones le está cambiando el pañal a uno de los niños. Y está con el niño: a ver, vamos a repetir esta escritura. Y el niño apenas está aprendiendo a hablar. Y lo tiene repitiendo la escritura. Uno dice: wow, ¿pero qué está haciendo? Lo que le fue dado, lo está invirtiendo y lo está multiplicando. Amén. En su hijo. Padres, si tú piensas que por eso traigo a mis hijos para que aquí le enseñan, aquí escúchame, están 1 hora a la semana, como máximo 2 horas a la semana, y tú quieres que se haga el trabajo que nos ha dado a nosotros como padres. ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicar. ¿En cómo? No que sean excelentes estudiantes, y gracias a Dios que lo vayan a hacer, pero que conozcan a Dios y que le sirvan a Dios. Amén. Entonces, por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestro esposo, en el trabajo, déjate de estar peleando con medio mundo en el trabajo. Es que usted no sabe las injusticias. Vivimos en un mundo injusto. ¿Y qué quieres? ¿Que nada más sean justos contigo? No. Pero con lo que te han dado, ¿qué tienes que hacer? Perdona a la persona, ámalos y sigue trabajando aún más que cualquier otra persona. ¿Y qué va a hacer eso? Esas personas que te criticaban, esas personas que te juzgaban y que te condenaban, al rato van a salir y tú vas a ser puesto por cabeza y esas personas por cola. Eso dice la palabra de Dios. Que vas a ser bendecido, pero tenemos que hacer algo para el Señor. Tenemos que servirle. Si tú estás en esta casa, tienes que servir en esta casa. Porque si tú tienes una casa, ¿quién lava los trastes? Viene una persona a lavarte todos tus trastes, viene a alguien a lavarte toda tu ropa, viene a alguien a hacer toda la limpieza. Si tienes los recursos económicos y que tienes algunas personas que lo pueden hacer, qué bueno. Pero ¿cómo sabes que es tu casa? Porque te cuesta, porque la limpias, porque estás en ella, ¿sí o no?
Por eso veo en ocasiones personas que entran a la iglesia y salen y nunca sirven. No fue tu casa, porque si es tu casa, haces algo. ¿Qué me estás diciendo? Pues bien claramente que tienes que hacer algo en esta casa. ¿Soy un requisito? No, no es un requisito, es algo que tenemos que hacer para el Señor. No para mí o para el pastor o no, no, todos tenemos que hacer algo. Te voy a decir otra cosa. Te necesitamos. El Señor te necesita. Yo te necesito. La iglesia te necesita. Hay personas que en ocasiones han venido conmigo a quejarse. Oiga, pastor, en esta iglesia no hay esto. En la otra iglesia que yo estaba, esto lo hacían bien bonito. Y digo, pues qué bueno. Y qué bueno que usted lo vio y que lo hace. Entonces, bienvenido. Hágalo, por favor. La estábamos esperando. ¿Por qué? Porque usted tiene esa visión. Y lo necesitamos. Acuérdate, somos un cuerpo. Ninguno de nosotros somos los hombres y las mujeres orquesta que hacemos de todo. Cada uno tenemos una función. Por eso tu función es necesaria. Amén. Te voy a decir, el domingo pasado predicó el pastor Joe Rosa que tuvimos como invitado. El domingo anterior predicó Ubense Garza, que es parte de nuestro equipo de liderazgo. El domingo anterior, porque yo tenía 3 domingos de no compartir, el domingo anterior predicó el pastor Dani Díaz. Pero somos un equipo y Dios nos ha levantado y nos necesitamos en esta iglesia. Pero por eso te estoy diciendo, tienes que servir en esta casa, si esta es tu iglesia, y al servir, esta es tu casa. Esta es tu casa. Te lo voy a decir económicamente. ¿Por qué vives donde vives? Porque pagas o tu mortgage o porque pagas tu renta, pero te cuesta. Ay, entonces ahora me está cobrando. No, no te estoy cobrando, pero significa que es tu casa. Si esta es tu casa, aquí diezmas. Punto. Si no diezmas, es que no puedo, no me alcanza. ¿Sabes por qué no te alcanza? Porque tienes todos los pagos primero y dejas al último. Por eso no te alcanza y vives en maldición. No, dale primero a Dios y pon todo lo demás y vas a ver cómo Dios ajusta tu economía. Pero entiende, ya el Señor ya viene. Entiende, vamos a reinar con el Señor, pero el reino, lo que depende de lo que tú y yo hacemos el día de hoy y cómo vivimos el día de hoy. Por eso debemos de aprender de vivir para el Señor. Entiende, en todo, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, en la educación, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en la iglesia, en nuestra comunidad, en todo. Somos cristianos de tiempo completo, no el ratito nada más que venimos a la iglesia. Y si tú, por ejemplo, no hablas de Cristo, no compartes a nadie, dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿de qué está lleno tu corazón? Pues de lo que está en el mundo. Entonces por eso no hablas de Dios. Entonces este es el día. Ya esto no es un juego, esto es nuestra vida y estamos hablando de la eternidad, y que ahorita se nos pone en la bandeja así disponible para nosotros, y no que me lo tenga que ganar porque yo vengo y sirvo en esta iglesia. No, me la gano porque Cristo me salvó. Pero ahora que soy salvo, que Dios me ha dado talentos, tengo que hacer algo. Y eso me va a servir cuando yo reine. Y voy a reinar. En el primer servicio yo les hacía la pregunta: imagínense el rey David. Wow, que fue un hombre con el corazón de Dios. ¿Cuántas ciudades va a reinar David? Abraham. ¿Va a reinar? Sí. Híjoles.
¿Y nosotros cuántos vamos a reinar? Y uno podrá decir, pues yo no sé ni reinar ni en mi casa, ahora en una ciudad, o sea. Wow. Pero si no has podido reinar, pues es importante que comiences a reinar ahorita. ¿Y dónde vas a reinar? En lo que tienes. Escúchame, y con esto ya termino. Ya dije varias veces eso, ¿verdad? Sí, gracias. Gracias. Es que ya dije varias veces eso. Bueno, y ya se me olvidó lo que iba a decir. Que cuando uno... Sí, se me olvidó, se me pasó. Vamos a ponernos de pie, por favor.